Hola amigos, ¿cómo están? Hoy por sugerencia de un seguidor vamos a estar hablando de medidas de seguridad para utilizar el torno. Como tenemos la serie de videos Tornería para principiantes, me parece que el comentario tiene razón, tenemos que hablar sobre la seguridad, sobre la vestimenta, las medidas que tenemos que tomar para trabajar sin riesgo. Antes que nada, antes de arrancar con el video, quiero mandarle un saludo al amigo Fede Flor, que está siempre pendiente de los videos, así que un saludo Fede, un saludo muy grande. Bueno, lo primero es la vestimenta. Yo siempre uso ropa de grafa, pero puede ser pantalón de jean, puede ser camisa, pero siempre prendida, siempre sin mangas sueltas, sin cosas sueltas. ¿Por qué? Porque el torno tiene muchas cosas que giran y que pueden atrapar lo que es la ropa. Y si es ropa fuerte, nos va a producir un accidente grave. Eso con respecto a la vestimenta. O bien un delantal de cuero duro, largo, ¿no es cierto? Bien pegado al cuerpo, y acá nos permite tener herramientas y todas esas cosas. Ahora vamos a hablar respecto de los guantes. Bueno, no es conveniente usar este tipo de guantes de tela, no es conveniente. Lo ideal es no usar guantes. Lo que pasa es que a veces hay virutas, hay cosas que nos pueden dañar. Entonces, si van a usar guantes, usen de cuero. Estos se van a enganchar más fácil, estos se pueden enganchar. Tengan mucho cuidado. Igual ahora yo les voy a mostrar unos tips para lijar, para trabajar, para evitar achicar el riesgo. Nunca estamos en riesgo cero, pero lo podemos achicar. Los guantes de tela son muy peligrosos, no solamente para el torno, sino para máquinas que giren, porque se pueden enganchar. También para determinados trabajos, antiparra. Esta integral es especial, ¿no? Esta es espectacular porque cubre toda la cara. Si no, las otras chicas, inclusive en algunos materiales como es fundición gris, que levanta mucho polvillo, es aconsejable ventilar bien o hasta usar un barbijo o una máscara de aire, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo específico y lo especial, porque ya va a decir uno, no, voy a tener que usar todo eso. Yo les digo lo recomendable para proteger todo, pero obviamente que algunos no lo usan y bueno, algunos tienen accidentes también. Lamentablemente el torno se ven muchos accidentes. Así que bueno, eso en lo que sería elementos de protección personal, EPP, que se llaman. Ahora vamos a ver un poco más de cerca el torno y algunos otros tips. También vamos a tratar de ir al taller de un amigo para ver otros tipos de tornos, porque este particularmente no tiene embrague y tiene distintas, algunos que tienen pedal para parar, hay otros que tienen manija y otras cosas que quiero que las vean. Ya estamos en el torno. Otro error muy común que yo veo en los chicos, la manija. Siempre tiene que estar, aflojan, la sacan y la colocan en el lugar que tiene destinado. Si bien hay algunos tornos que tienen una cubierta, tienen un interruptor, y entonces si está la llave puesta nosotros no podemos bajar ese protector, que la verdad que está bueno porque aparte cubre parte de proyecciones de partículas del plato, y tenés que sacar la manija. Eso es básico, muy básico. Los chicos de la escuela lo veo, porque si nosotros prendemos ahí el torno va a salir despedida, se va a trabar, va a ser un desastre. Bueno, otra cosa, nada de anillos, cadenas, nada. ¿Por qué? Miren el torno tiene muchas partes giratorias que nos van a enganchar, ahí esos dos tornillos giran, el plato por supuesto gira y podemos tener un accidente grave. Bueno, este en particular no tiene embrague, no sé que tenemos que pararlo de acá, o el par general, que es el golpe de puño que se llama, que es para cuando hay emergencia, si tenemos un accidente, pararlo. Pero bueno, hay otros que tienen un pedal, hay otros que tienen una manija, que por eso quiero ir a otro taller para también mostrarles cómo son distintos tornos. Este tiene marcha, ustedes ya lo vieron, se lo mostré en detalle, marcha, contramarcha y el botón ahí. Así que bueno, recuerden, sin anillos, sin cadenas y por supuesto la manija, tener cuidado de apretar y sacarla. Bueno, acá nos venimos a la tornería de un amigo para mostrarles distintos tipos, ¿no? Este tiene el pedal que yo les decía, embrague,
la manija y aparte el pare de emergencia, como yo lo tengo allá, para que quede todo bloqueado, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando, ahí lo activé con la manija, ¿ves? Ahí lo paré, va a tardar, así yo aprieto el pedal, se frena. Entonces, cuando ustedes van a cambiar la pieza o van a tocar en el plato, bloquean todo y también pueden pisar el pedal para mayor seguridad. ¿Ves? Este, uno de los tornos que tiene el amigo acá. Ahora les voy a mostrar otro sistema. Acá tenemos otro, más viejo, el Huecheco, este era el que yo tenía. Este, con la manija, este no tiene pedal, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos la manija ahí, inversión, o ahí, y tenemos que parar directamente de acá. Y acá tenemos otro que tiene lo mismo que el primero que les mostré, nada más que tiene la botonera acá abajo y el pedal, ¿no es cierto? Ahora estamos en vacaciones, no puedo ir a la escuela para mostrarles distinta cantidad, pero bueno, acá tienen un paneo más o menos de la mayoría de los sistemas que hay. ¿Ven lo que les decía del tema de los guantes? Este tipo de viruta es peligroso, este tipo de viruta te corta la mano, Entonces, bueno, ya les dije, guantes de tela no, porque hay muchas partes en movimiento que pueden agarrar y te pueden atrapar la mano. Pero hay que tener cuidado con este tipo de viruta, porque este tipo de viruta, una que sale caliente, fíjense el color, sale muy caliente y también tiene filo. Bueno, ahí pudieron ver varios modelos de tornos, cómo se manejan. Y bueno, otro consejo como para ir terminando, es cuando eligen, tratar de no hacer esto, ¿no es cierto? Apretar la mano en toda la circunferencia, sino hacerlo de este modo, para evitar que si quiere agarrar la lija, se quiera trabar. Y presten atención que la lija, la tela esmeril, tiene un lado, un sentido también de uso, ahí está la flecha. Teniendo en cuenta todos esos detalles que les di, van a achicar el riesgo de accidentes. Como les vuelvo a repetir, riesgo cero no hay nunca, es una herramienta para tener respeto, no hay que tenerle miedo, pero bueno, teniendo todas estas precauciones pueden achicar los riesgos. Este video lo vamos a hacer como complemento de tornería para principiantes, así también como hicimos con los elementos de medición, porque algunos no lo conocen. Espero que les sirva y bueno, cualquier consulta me la dejan ahí en los comentarios. Un agradecimiento a Iván de Tornería Bullón, que me permitió también filmar en su taller. Nos vemos, gente. Una cosa más que me estaba olvidando, gente, tener siempre la parte eléctrica bien revisada, para evitar una descarga, que tenga su correspondiente cable a tierra. Acá ven, este tiene la llave general acá, no es cómoda para cortar en una emergencia, pero bueno, se le quería mostrar. Y después tiene el tablero como ya les mostré, pero siempre también revisen y tengan en cuenta la parte eléctrica del torno, que muchos no le dan importancia. Cada tanto hagan revisar los tableros, sopleteen, traten de que no quede, porque puede meterse alguna viruta en los contactores, algo, y hacernos un corto, hacernos un desastre, tengan en cuenta eso. Acá está bien aislada, tiene una goma y todo, pero bueno, algunos tienen un tablero aparte, y tengan en cuenta de revisar eso, sopletear y mantenerlo lo más limpio posible y todo seguro. Espero que les sirva, amigos. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.